de Afganistán después de más de 20 años de una costosa y cruenta guerra contra Al-Qaeda. A medida que la bruma de las batallas se desvanece, surgen historias desconocidas como esta, la de exmilitares latinoamericanos que fueron contratados como guardias de seguridad y terminaron en medio del fuego cruzado. Gerardo Reyes de Univisión Investiga nos cuenta por qué ellos dicen que se sentían como carne de cañón. Son las 5:32 de la mañana del 13 de septiembre de 2013. Un camión ingresa sin detenerse al consulado de Estados Unidos en la ciudad de Herat, Afganistán. De repente él me gritó porque se oyó un zumbido de un motor grande que iba directo hacia el consulado. Un camión grande, como de 8 toneladas. Automáticamente yo supe que un tipo de vehículo así jamás entraban al consulado. Y salgo hacia donde él caminando. Cuando había avanzado unos 4 pasos, se vio un destello y el ruido de una explosión inmensa. Se levantó un hongo de prácticamente unos 2 kilómetros hacia arriba. Un comando suicida de talibanes había atacado la sede diplomática. A esa hora, los exmilitares salvadoreños Freddy Lué Ramírez y Aries Hernández, ambos contratados como guardias de seguridad, estaban a punto de entregar su turno. Yo siento dentro de mí algo inexplicable que me dice que ese día vamos a morir. Las acciones heroicas de los guardias latinos quedaron perdidas en la historia y esta es la primera vez que se conocen. Ellos consideran que no debían haber sido expuestos a estos peligros porque su oficio era el de guardias de seguridad y no de combatientes. Yo me sentía como carne de cañón en ese lugar donde yo estaba, porque antes de mí no había otra fuerza amiga u otro anillo de seguridad que tuviera el equipo necesario para repeler el fuego de un enemigo. Su historia es la de muchos exsoldados latinoamericanos que luego de haber sido contratados como simple guardias de seguridad por empresas privadas, terminaron asignados a posiciones que pusieron en peligro sus vidas, según se lo relataron a Univisión. Nos dijeron de que delante de nosotros iba a estar el ejército local, luego el ejército de Estados Unidos y la policía. O sea, nosotros íbamos a estar protegidos prácticamente de un ataque. Hernández había prestado el servicio militar durante 3 años en una unidad de artillería del Ejército de El Salvador. Ramírez había sido soldado de segunda clase en las Fuerzas Armadas del mismo país. Ambos dicen que buscaron la oportunidad de emplearse como agentes de seguridad del gobierno de Estados Unidos para mejorar sus ingresos. Los que lo ofrecían a un principio eran $5,000, pero en total a nosotros nos daban de sueldo $1,050 al mes. El salario de Hernández era unas 3 veces más de lo que ganaba un soldado en El Salvador y unas 4 veces menos de lo que recibía un soldado estadounidense con tareas similares. Ramírez y Hernández firmaron con la empresa IDS y recibieron entrenamiento de armas en Carolina del Norte e instrucciones de la cultura afgana. Si uno llega a ese país no puede cruzar la pierna encima de la otra porque es una falta de respeto. Este exsoldado colombiano, que también fue enviado a Herat por una empresa privada, había combatido contra la guerrilla y el narcotráfico en su país. Estuve 4 años en el servicio. Fui entrenado en Tolemaida y soy tecnólogo en entrenamiento y gestión militar. Dice que se sentía motivado a participar en la misión porque siempre estuvo inspirado en la admiración que sus padres tenían por el espíritu trabajador de los ciudadanos de Estados Unidos. Mi mamá siempre me hablaba de los americanos. Me decía que mi nombre Alexander viene de una película, Flashdance, y que mi papá, que en paz descanse, trabajó con los americanos y que cruzando un río ellos no se quitaban los zapatos y se concentraban mucho en el trabajo. Landines explica el entrenamiento básico que recibió antes de viajar a Afganistán. Nos llevan a una ciudadela hecha de containers donde nos hacen el examen y me doy cuenta que realmente esto era vigilancia. Revisar un carro por debajo con espejos, tenía que anotar listados. Veo que el trabajo está más centrado en vigilancia que en guerra.
Ramírez y Hernández comprobaron que en la práctica era más de lo segundo al interior de un contenedor que quedó en medio del fuego cruzado. Había 2 o 3 policías afganos por turno frente al consulado que no nos ofrecían ningún tipo de seguridad. Y muchas veces los observábamos salir en sandalias, en camiseta nomás. Los policías afganos estaban en la garita de entrada. La segunda línea de defensa correspondía a unos 13 guardias latinos y 8 afganos repartidos en los contenedores y en torres de vigilancia. Y la tercera estaba a cargo de unos 20 oficiales de seguridad diplomática de Estados Unidos, mejor armados que los demás. Mis compañeros guardias de seguridad, ahí en Herat, Afganistán, nadie tenía Glock de los guardias, nadie tenía pistola, únicamente tenían fusil. En el edificio del consulado, que anteriormente era un hotel, habían pasado la noche 24 diplomáticos, incluida la cónsul general. Las habitaciones contaban con ventanales bien protegidos, como lo explica Paul Davis, jefe de seguridad diplomática del consulado en ese momento. Se habían instalado medidas extras, como protectores de ventanas de Kevlar que se cerraban por la noche, de manera que sentíamos el impacto de las explosiones, pero no pasaban proyectiles o vidrios que pudieran herir personas. Afganistán estaba fuera de control. En marzo, las fuerzas talibanas habían anunciado la ofensiva de otoño con ataques en todo el país. Un año antes, el islamismo extremista había celebrado la muerte del embajador de Estados Unidos. My name is Chris Stevens, and I'm the new U.S. ambassador to Libya. El asesinato ocurrió durante un asalto a la sede diplomática en Benghazi, Libia. Preocupado por este panorama, Landines le pidió a uno de sus instructores de Estados Unidos que le explicara exactamente la misión que le esperaba. Entonces el instructor quiso ser breve, quiso resumir y me dice, mire, no haga tantas preguntas. Usted va a ser un vigilante. Usted va a ser un conejo, un simple conejo que va a estar adentro de las bases, en una tercera o cuarta línea de defensa. Afuera van a haber leones, afuera va a estar el ejército y los PSD y muchos americanos que lo van a estar cuidando. Vamos a este sitio y tratar de sobrevivir de cualquier manera. Vamos a ver kids shows en español. Find what to watch for even the toughest crowds. Listo. 2 idiomas, more to watch. ¿Por qué no tenemos un asistente virtual? Nosotros tenemos a la abuela Alexia. Hola Alexia, ¿qué día es mañana? Martes, ni te cases ni te embarques. Abuela Alexia, ¿qué hacemos ahora? Llamen a State Farm. Como un buen vecino, State Farm está ahí. Luego del ataque al consulado de Herat en Afganistán, el gobierno de Estados Unidos envió refuerzos de guardias de seguridad latinos. Les dijeron que su papel se reducía a inspeccionar visitantes y vehículos, pero se llevaron una sorpresa desde el primer día que llegaron a la sede diplomática. Gerardo Reyes de Univisión Investiga habló con el líder del grupo. Luego de más de 2 horas de combate, el ejército de Estados Unidos llegó a reforzar a los marines, comandos locales y agentes de seguridad hispanos que repelían el ataque de los talibanes contra el consulado de Herat, Afganistán. Los guardias sostienen que en el entrenamiento les habían dicho que si había problemas, los militares estadounidenses llegarían a su auxilio. En el video del día del ataque, uno de los vigilantes centroamericanos expresa su impaciencia. Freddy Lue Ramírez y Aries Hernández sobrevivieron al ataque de los talibanes. Ellos luchan y se escucha el fuego, entonces hay un momento que comienza a bajar, baja, a llegar a casi nada.
4 de nuestros valientes y heroicos guardias del Salvador resultaron heridos. Uno recibió un tiro y fragmentos de vehículo en su mano derecha, entonces cambió el arma a la mano izquierda y se enfrentó a atacantes mientras el resto del equipo se cubría en posiciones defensivas, tal como lo habíamos ensayado. La instrucción era de que nosotros en ningún momento saliéramos de la posición donde nos encontrábamos. Al terminar la balacera, el personal del consulado se encontró con un panorama desolador. Había un cráter de unos 18 pies de ancho y 6 pies de profundidad. Claramente las barreras estaban dañadas. Había evidencia de cientos de ráfagas de RPGs disparadas por los terroristas desde el edificio. Habían varias partes del cuerpo de los atacantes, sangre, etc. Luego observo los vehículos totalmente destruidos, partes de cuerpos humanos. En el parqueo que daba frente a la calle. Ni los guardias latinos ni los de seguridad diplomática sufrieron bajas. Murieron 8 talibanes y 8 guardias afganos. Nosotros estamos en la segunda línea. De ahí no podíamos permitir que ellos pasaran porque hubieran ingresado al consulado a cumplir con la misión suicida que llevaban. Meses después, el consulado recibió a un nuevo contingente de guardias de seguridad latinos con un plan que los dejó aterrorizados, como lo explica el líder del grupo. Los guardias fueron apostados a las afueras del consulado. 3 hombres afuera contra los talibanes que sí iban a venir bien armados, con todos sus suicidas, y nosotros 3 sin armamento adecuado. Es donde uno empieza a caer en cuenta que uno era una carnada. Nuestras vidas no eran consideradas para nada. Ni siquiera el arma de apoyo no la podían dar. Los colocaron en esta posición más arriesgada, a pesar de que el contrato decía que ellos solo eran guardias de seguridad. Esas posiciones eran de combate. Landines y sus compañeros fueron contratados por International Development Solutions, una empresa de Estados Unidos que suministra personal al ejército. Una vocera de la firma dijo que prefería no referirse a las denuncias de Landines porque la empresa ya no está en Afganistán y no lo ha estado en los últimos años. Cuando yo llego a mi posición afuera, le decían torre, eso no era ninguna torre. Eso era la casa de un perro, eso no tenía vidrios blindados, solo habían unos binoculares, una ametralladora y una linterna. ¿Usted cree que ellos tenían el entrenamiento completo para ser desplegados a esas posiciones? Todos ellos respondieron tal como los entrenaron y practicaron. Yo pasé tiempo hablando con cada uno de los guardias salvadoreños a lo largo de los simulacros y preguntándoles, si ustedes tienen algún carro bomba, ¿qué es lo que van a hacer? Y allá está lo que es la carnada y viene caminando el compañero, ese es el código Calígula. ¿Y cuál es? Convencido de que la función suya y de sus compañeros no era la vigilancia militar, Landines empezó a documentar lo que estaba ocurriendo. Aquí nos puede llegar el enemigo por aquí o por allá o por todos lados. ¿Qué quiere decir con primera línea de defensa y que nadie los protege? Que tiene que... La primera línea es que nosotros estamos solos en este sitio. No hay nada que nos proteja a nosotros. Landines y sus compañeros buscan que el gobierno de Estados Unidos les conceda estatus de militares. Todo se ve arena por toda la trinchera. Fueron favores o servicios militares que hicimos a las afueras. Confío en Dios que el político, al conocer esto, deje al lado su parte racista contra nosotros los latinos y entiendan que nosotros podemos actuar con nobleza, con entrega. Aparentemente 2 individuos están organizando desde este lado de la montaña un ataque. Desde el museo se escucharon rafagazos. Es posible que el reloj... Mientras prestaban vigilancia a las afueras del consulado, los guardias se enteraron de que la sede diplomática se había salvado de un nuevo ataque. Uno de mis supervisores americanos nos dice, vamos, a él agarra una hoja, la reparte entre todos y nos dice, miren, ese vehículo hoy iba a atentar contra el consulado, pero por cosas del destino, el carro se vara a 3 kilómetros. Davis asegura que los guardias recibieron una alta condecoración del Departamento de Estado. Estoy muy orgulloso de que todo el personal, ya sea afgano, de El Salvador o de Estados Unidos, recibió un reconocimiento por su heroísmo. Creo que es la primera vez que se ha premiado a todos sin importar qué uniforme tenían ese día. Recibimos este diploma de agradecimiento por la cónsul de Herat que estaba en ese momento.
en Afganistán. Landines y sus compañeros entregaron videos y documentos de lo que vivieron a la congresista de la Florida, Patricia Smith Wilson. En la oficina de Smith informaron que el caso está bajo investigación del FBI. Estoy pidiendo al Congreso que por esos favores, o llamémoslos servicios militares que realizamos los soldados de las afueras en Afganistán, seamos reconocidos también como soldados norteamericanos. Freddy Luis Ramírez, que hoy trabaja en El Salvador, dice que en sus horas libres ve la película 13 horas sobre el ataque en Benghazi. Yo la puedo ver 1, 2 veces a la semana, 3 veces. De acuerdo con Davis, no se descarta la posibilidad de que los talibanes pensaban celebrar un año después ese ataque, pero no contaban con unos guardias que se les atravesaron en el camino. Cuando vengo yo y analizo esa película y la veo y pienso, nosotros en ese consulado americano evitamos otro Benghazi. To build a free, democratic, prosperous